Primero que nada, feliz año nuevo. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Marifer y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fueron mis 5 dramas BL favoritos de este año. Antes de empezar, quiero aclarar algunas cosas. Lo primero es que estas son mis series favoritas, no necesariamente las mejores, solo las que más me gustaron. También que esto no es un top, son solo 5 dramas que quiero recomendar sin orden en específico y que no conté series en emisión, por lo que, por ejemplo, Last Twilight no la tomé en cuenta para la lista. Y ya habiendo dicho eso, comenzamos. Número 5. The Extents. Comenzando con fuerza, The Extents fue sin duda uno de los dramas más significativos de este año. La serie nos cuenta la historia de dos chicos que se conocen por casualidad, pero el destino parece querer unirlos dado que se encuentran en diferentes ocasiones. Es una historia sobre el amor propio, la superación personal, las enfermedades mentales y cómo una red de apoyo siempre es necesaria para poder salir adelante. Y bueno, ¿qué decir de The Extents que no se haya dicho ya? Es una obra de arte en todo sentido, el guión, las actuaciones, la producción a nivel visual es impresionante y es una serie que tiene muy claro el mensaje que quiere dar al mundo y lo da todo a la hora de presentarlo en la pantalla. Si no han visto esta serie, de verdad no sé qué han hecho con sus vidas. No, sí, a pesar de que es un drama de romance, esta es una historia que va más allá de eso. Pero si vamos a historias que no son romance, pero que sí deseamos con todo el corazón que sí lo fuesen, yo destacaría principalmente a dos. Midnight Museum, que va de un chico que, tras ser despedido de su trabajo, acepta la oferta de un hombre misterioso para trabajar en un museo que alberga objetos embrujados. Esta serie está al nivel de un bromance chino, la cercanía entre los protagonistas solo te deja pensando que le tuvieron miedo al éxito, porque no se me ocurre otra razón por la cual no quisieron hacer de esta serie un BL, porque potencial tenía demasiado. Además de que tengo la teoría de que es esta serie la que unifica todo el multiverso de la GMMTV. Otro bromance que es muy bueno es el que tiene With Hero Class 1. Creo que esta serie está más que confirmado que no será un BL ni en mis mejores sueños, pero soñar no cuesta nada. La historia sigue a un chico que se concentra en sus calificaciones, pero cuando los bullies de la escuela van detrás de él, decide defenderse sin saber que esto lo llevaría a problemas cada vez más grandes en los que no solo él, sino las personas que más le importan también se verán involucradas. Solo diré que Park Ji-hoon por alguna razón siempre termina teniendo una mejor química con sus coprotagonistas masculinos y esta serie no es la excepción. Número 4. Ordaining Table. Yéndonos de algo muy oscuro a algo más reconfortante, la serie que encaja perfecto con esa descripción sería Ordaining Table. La serie nos cuenta la historia de un oficinista que tiene problemas para comer con otras personas, pero su vida cambia cuando se encuentra con unos hermanos que quedan enamorados de su manera de cocinar. Esta, además de ser una serie de romance, también nos muestra la importancia de la familia y sobre encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Es una serie corta y fácil de ver, pero cada segundo que pasas viéndola te deja la sensación de calidez que proyecta toda la serie. Aunque siendo honestos, no es como que Ordaining Table sea la única serie buena que salió de Japón. Por el contrario, creo que los que arrasaron con las producciones BL este año fueron justamente los japoneses, y prueba de ello es que estuve batallando un buen rato para elegir cuál de todas sus producciones pondría en esta lista, pero si pudiese mencionar alguna de las que quedaron fuera, serían dos. My Personal Weatherman, sobre los conflictos que tiene una pareja que solo puede tener intimidad cuando habrá días soleados, un romance tan tóxico como adictivo que no puedes dejar de mirar. La otra serie sería Jack of Frost, sobre una pareja que decide terminar, pero justo después de eso uno de ellos tiene un accidente en el que olvida todos los recuerdos de su relación, volviéndose esto en una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Una serie sobre segundas oportunidades y la importancia de no rendirte ante algo por lo que sabes vale la pena luchar. Número 3. Ordaining Sim. Si hubo un tropo popular este año, eso fue justamente los romances de oficina, y dentro de todos ellos, el que más me gustó fue Ordaining Sim. La serie nos cuenta la historia de dos mejores amigos, los cuales se separan después de un malentendido. Años después se reencuentran en el trabajo y ahora deberán trabajar juntos en un juego de simulación de citas, al mismo tiempo que los viejos sentimientos entre ambos comienzan a resurgir. La historia, como ya dije en el video que hice de esta serie, es muy linda y entrañable, señalando la importancia de las segundas oportunidades, con una química impresionante y un ritmo particular de la historia. Un ritmo en el cual no solo vemos el presente de los protagonistas, sino también una línea alterna en la que vemos cómo hubiese sido la relación de los protagonistas si las cosas hubiesen sido diferentes. Sin lugar a dudas, es una historia que a pesar de su simpleza no deja a nadie indiferente y por el contrario te deja con ganas de más. Pero ya entrados en esto, ¿qué tal estuvo el BL de Corea del Sur? Creo que el año pasado los mejores BL vinieron de Corea del Sur, comenzando por Semantic Error, pero creo que este año fue la industria que más jugó a la segura. Si bien hay dramas muy buenos en general, la mayoría son de manual.
qué me refiero con esto? A que son historias que utilizan tropos que funcionan, pero aún con todo eso quiero destacar otros dos que están muy de manual pero también están muy buenos. El primero sería Unintentional Love Story, que trata de un oficinista que, para no perder su empleo definitivamente, intenta traer de regreso a un artista de cerámica que se alojó del medio sin ninguna explicación. Un drama lindo, entretenido, creo que incluso fue el más popular de este año. Esta es una serie que disfrutas sin lugar a dudas, y como dato adicional está confirmado el spin-off de la pareja secundaria, así que tendremos más de estos personajes para rato. Y la segunda sería A Shoulder to Cry On, una serie sobre un chico que forma parte del club de tiro con arco, el cual vive una vida normal hasta que se encuentra con un chico que resulta ser su compañero de clase y que tras un malentendido se vuelve su bully personal, pero a medida que conviven, la percepción que tienen el uno del otro comienza a cambiar. Es una serie que vi porque el protagonista es Ye-chan guapo de Omega X, pero que al final me enganchó por completo. Pasé un muy buen rato viéndola y a pesar de su final apresurado, la construcción de la historia durante los primeros 5 capítulos vale mucho la pena. Número 2. Be My Favorite. Este año, así como hubo series con una gran repercusión, hubo otras que no lograron una gran popularidad a pesar de su calidad. De entre todas ellas, la que más me gustó es Be My Favorite. Be My Favorite es la historia de un hombre en sus 30s que está disconforme con su vida, pero tras encontrar una manera de viajar en el tiempo a cuando estaba en su primer año de universidad, decide que esta vez logrará que la chica que le gusta se enamore de él, pero cuando vuelve al presente, resulta que quien se enamoró de él es el prometido de la chica. Be My Favorite es una historia sobre nuestra relación con el tiempo y las oportunidades, con el mensaje de que no busquemos la felicidad en lo que deseamos, sino en las pequeñas cosas de nuestro día a día, como hacer las cosas que nos gustan o pasar tiempo con las personas que amamos. Es una serie linda que tuvo la mala suerte de ser rechazada por el público antes de su estreno, pero su calidad visual, narrativa, actoral e incluso musical fueron suficientes para que pudiese remontar y ser reconocida por todo aquello que tiene para ofrecer. Pero Be My Favorite no fue la única serie que tuvo mala suerte en cuanto a aceptación. Otra serie que tuvo muy mala suerte sería Laws of Attraction, que trata sobre un abogado sin escrúpulos que debe hacerse cargo de un caso que a simple vista parece ser solo un accidente, pero al investigar un poco más al respecto descubre que este caso es mucho más que solo eso. El abogado junto a la víctima tendrán que resolver todo lo que hay detrás, mientras que sentimientos entre ambos comienzan a surgir. Si bien este drama no fue del todo ignorado, es verdad que merecía más repercusión de la que obtuvo, sobre todo al ser una temática más arriesgada en comparación a todo lo que vimos este año. Pero si hay un drama que tenía todo para triunfar pero que quedó eclipsado por el tiempo en que salió, ese sería I Feel Your Liner in the Air. La serie trata sobre un chico que al terminar una relación tiene un accidente que le hace viajar en el tiempo 100 años en el pasado. Ahora, el protagonista debe adaptarse a su nuevo entorno, encontrar la manera de volver a su tiempo, además de lidiar con su corazón roto y los sentimientos que comienzan a surgir entre él y el hombre que decidió acogerlo. Un drama bien hecho en todos los aspectos que incluso ha recibido premios por parte de la crítica, pero que tuvo la mala suerte de emitirse al mismo tiempo que Only Friends, una serie que fue muy popular. Y si bien I Feel Your Liner in the Air sí generó interés, toda la conversación alrededor de Only Friends fue suficiente para que esta pasara un tanto desapercibida. Y ahora, antes de pasar a la última recomendación del video, quiero hacer un par de menciones honoríficas a aquellas series que me encantaron, pero que no se colaron en mis favoritas. La primera sería Moonlight Chicken. La serie nos cuenta la historia de un hombre que vive sus días tranquilamente atendiendo su restaurante de pollo con arroz, hasta que un día llega un cliente con el cual tiene una aventura de una noche. Una historia sobre la vida adulta con sus complicaciones y contradicciones, pero siempre con la esperanza y la alegría de las pequeñas cosas que con los años se hace más evidente. Esta serie está dirigida por Pia Off y protagonizada por Earn Mix, mi chick favorita dentro de la GMMTV. Es una serie que, a pesar de estar muy buena, creo que me hubiese gustado más si no le hubiese tenido tantas expectativas. La segunda serie sería Only Friends, la historia de un grupo de amigos de universidad y las relaciones alrededor de ellos. La amistad, las relaciones de pareja, la traición y el desenfreno es solo un poco de lo que se encuentra en esta serie. Only Friends es una serie muy buena, fue una gran apuesta por parte de la GMMTV, pero mi problema es que yo no la vi en emisión, sino que la vi cuando ya había terminado. Esto fue un problema porque cuando digo que esta serie fue muy popular es porque realmente lo fue. Era imposible meterte en redes sociales sin que te apareciera al menos un spoiler de la serie, así que por más giros impactantes que tuviese, a mí no me sorprendía nada porque ya sabía lo que iba a pasar, así que gente, etiqueten bien sus spoilers, por favor. De nuevo, estas series son muy buenas y de hecho les recomiendo mucho, así que soy plenamente consciente de que el problema aquí soy yo, y por lo mismo es que quería nombrarlas. Como ustedes no son yo, creo que estas dos son series a las que vale la pena darles una oportunidad. Número 1. My School President.
My School President fue sin duda la mayor sorpresa del año, tomando en cuenta que el 2022 fue un año muy experimental en cuanto a Biel tailandés se refiere. Una historia sobre adolescentes siendo adolescentes, como ya se ha visto hasta el cansancio, sumado a que el elenco estaba conformado por actores novatos y mayormente desconocidos, parecía que sería solo una serie para rellenar el espacio de los viernes. Sin embargo, resultó ser una serie memorable en todo sentido, con una historia simple pero tan bien contada que es imposible no engancharte desde el primer segundo. Esto sumado a personajes con los que es fácil empatizar y un estilo tan bueno que es imposible que no te guste por lo menos una canción. La serie nos cuenta la historia de Gun, un chico que en su último año se vuelve el presidente del club de música. Sin embargo, el club está a punto de ser cancelado por el consejo estudiantil, del cual Tin es el presidente. Gun, junto a sus amigos, harán de todo para salvar el club, sin saber que de hecho Tin está de su lado, haciendo todo lo que puede para que no cancelen al club, debido a que está enamorado en secreto de Gun. Eso es todo, simple, conciso, divertido. Creo que una buena historia no necesita de tramas extravagantes para funcionar, siempre que esta tenga personajes entrañables, una historia bien contada y amor por parte de sus realizadores. Cualquier cosa puede funcionar y esta serie es clara prueba de eso. Sin dudas es una serie que merece todo el éxito que obtuvo, los actores todo el reconocimiento que obtuvieron, y por mi parte solo puedo recomendar esta serie hasta el cansancio, porque cuando digo que es buena es porque es muy buena. Y eso es todo por el video de hoy. Esas fueron mis 5 series favoritas del año, más otras 10 series que también me gustaron mucho. Repito, este video es solo hablando de mis 5 series favoritas, no las mejores ni nada por el estilo, pero ustedes díganme cuáles fueron sus series favoritas del año. Creo que este año nos alejamos mucho de la ola experimental del año pasado, pero aún así hubo proyectos muy interesantes. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y también me gustaría agradecerles por pasar estos meses del año conmigo en este canal. Para el próximo año intentaré seguir trayéndoles videos que pueden disfrutar. Y yo me voy, no sin antes desearles un buen fin de año y nosotros nos encontraremos el próximo 2024. Bye bye.